Vamos a adentrarnos en la meditación de la palabra en esta dinámica que hemos traído ya de tiempo atrás con el estudio previo a la escuela. Propiamente, como saben, no es adentrarnos meramente en la lección, ¿no?, de escuela sabática, sino analizar desde otro punto de vista la perspectiva que también aquí se menciona en nuestra lección que estudiaremos, si Dios lo permite, el próximo sábado. Y pues la dinámica, hermanos, es seguir hablando de esas nuevas generaciones, cómo alcanzar a esas nuevas generaciones. Hemos visto cómo se han planteado algunas ideas, algunos conceptos, llevar en práctica lo que a mí me parece, desde luego, bueno, el proyecto Timoteo, ¿verdad?, que es para poder alcanzar ahí a los jóvenes. Y bueno, esto ha sido prácticamente el escenario que hemos venido observando y ha sido la temática de nuestra lección bíblica. De tal manera, hermanos, que bueno, pues desde luego no podemos dejar de lado la perspectiva que la sociedad occidental tiene actualmente de los jóvenes y especialmente de los adolescentes. Y voy a hacer un paréntesis: el día de ayer en la tertulia, pues efectivamente le tocó a los adolescentes participar, y me llamaba la atención el video que proyectaban. Le preguntaban a los padres de los adolescentes cuál era la percepción que ellos tenían de sus adolescentes, de los jóvenes. Y para hacer breve la historia, pues eran conceptos negativos, desde huraños, nada flojos, nada que hacer, antisociales, etcétera. Y de repente, en respuesta, por así decirlo, en el video que estaban proyectando, pasan unas imágenes de jóvenes y adolescentes, pero desarrollándose en las diversas áreas de las artes, de las ciencias, de las humanidades, es decir, del deporte, ¿no? Adolescentes y jóvenes con talento en el patinaje, en el fútbol, en la robótica, de tal manera que cuando termina el video, ya casi al finalizar, le dicen a los padres: ¿sigues pensando lo mismo de los jóvenes y de los adolescentes? Y literalmente, hermanos, se quedaban con la boca abierta, así de cambiando su perspectiva. Entonces, vemos cómo actualmente, hermanos, esta perspectiva que tiene la sociedad occidental de los jóvenes y de los adolescentes, pues al final del día ha tenido un impacto profundo, de tal manera que muchas iglesias, pues justamente se han dado a ese propósito de alcanzar a los jóvenes y ministrarles. Los adolescentes, hermano, y los jóvenes que están descubriendo la fe, se integran a las iglesias en las que se sienten obviamente comprendidos, que es parte de lo que han expresado en algunas tertulias los jóvenes y los adolescentes, incluso los mismos niños. Se integran a este tipo de iglesias porque se sienten comprendidos y no juzgados por los adultos. Eso es un tema que han remarcado mucho. Incluso esto resalta en la encuesta nacional de qué opinan los jóvenes acerca de la iglesia de Dios del séptimo día. Entonces, cuando un joven, hermano, se acerca a la iglesia, lo hace buscando un grupo al cual pertenecer, un lugar donde puede establecer obviamente lazos profundos, fuertes, amistades, desde luego, y encontrar contención. Entonces, cuando la iglesia trabaja en conjunto para ofrecer lo que ellos están buscando, entonces los jóvenes y los adolescentes van a encontrar ahí lo que nadie más les puede ofrecer. Y es así como de esa manera podemos, de alguna manera, contribuir o ayudar a crecer y a madurar a este sector de la iglesia. Pero también, hermano, dentro del seno de la iglesia tenemos jóvenes que han nacido en hogares cristianos. Y en algunos casos, como ya lo hemos visto en lecciones anteriores, por ahí no recuerdo qué instructor nos decía qué generación eres, ¿verdad? Algunos: no, yo soy la segunda, yo soy la primera, yo soy la tercera. Entonces, de igual manera, en el seno de la iglesia, reitero, tenemos estos jóvenes, este grupo de adolescentes cristianos, casos de segunda, de tercera generación, que conocen las escrituras y que de alguna manera, por así decirlo, han venido evitando el sufrimiento que producen las malas decisiones vinculadas a lo que es el pecado, y que en general, pues podremos decir que viven una vida digna. Pero llega un momento, hermano, llegan a una etapa donde comienzan a experimentar esa independencia de sus padres. Y es justamente ese momento donde se empiezan a replantear profundamente su fe, la falta de desarrollo de una fe experimental en sus propias vidas, ya que la que conocen por transmisión
es por mera información, sin embargo no es de una manera vivencial. Entonces esto hace que su fe heredada no les sea suficiente para enfrentar los desafíos que la misma vida les va a presentar. Entonces, si los jóvenes, hermanos, y los adolescentes no encuentran en la iglesia un grupo de pares o de iguales con los cuales identificarse, una comunidad que los acepte, una comunidad que contenga y que acompañe este proceso, y a líderes que les amen incondicionalmente, es probable que estos jóvenes en algún momento y estos adolescentes opten por alejarse de la iglesia. Esto va a ser inevitable. Y también, pues desde luego tenemos a jóvenes en nuestras iglesias que carecen de una visión cristiana de lo que es la vida. Su cosmovisión va a responder siempre más a los valores y a las prioridades y a las formas de entender la vida de la sociedad y la cultura en la que han nacido. Van a responder más a este entorno en el cual ellos se han venido desarrollando. Y obviamente esto pues les va a dar un estilo de vida influenciado, o más bien los va a alejar de una vida, un estilo de vida influenciado por Jesús. Van a reflejar más los valores de la cultura imperante que los mismos valores cristianos. De tal manera, hermano, que en la actualidad vemos que muchos jóvenes de nuestra comunidad dentro de la iglesia, pues al final del día están teniendo una exposición a niveles mayores de educación que las generaciones anteriores. Hoy en día vemos cómo en este ámbito académico muchos jóvenes tienen esas oportunidades de desarrollo a diferencia de generaciones anteriores. Y desde luego esto también hace, hermanos, que tengan una mayor exposición a la creciente cultura a la cual están expuestos o les rodea. Si bien es cierto, hermano, esto les va a colocar en un lugar de mayor oportunidad, el conjunto de ideologías, pero también de filosofías que van a regir en la sociedad hoy en día, les va a presionar, pero también les va a desafiar intelectualmente acorde a sus creencias. Ese es el reto que también hoy en día los jóvenes están presentando y que detrás de ellos vienen los adolescentes en esa misma línea. Entonces, como iglesia, hermanos, necesitamos comprender plenamente el grado de influencia y capacidad que está modelando y que tenemos sobre la vida de los jóvenes. Es inevitable poder decirle hoy en día a un joven y a un adolescente que no use una computadora. Es inevitable decirle a un joven y a un adolescente que no use un celular. Hoy tienen incluso un lenguaje muy peculiar para referirse a los aparatos, gadgets, podemos decir incluso ya un lenguaje muy particular del lenguaje cibernético de donde ellos se han desarrollado. Entonces, el nivel de compromiso, hermanos, que nosotros tenemos como iglesia, como comunidad de fe con la santidad, el servicio, la vida de adoración, desde luego la enseñanza de la palabra, que tiene que ver esto con la evangelización, van a ser factores, hermanos, determinantes, o que van a determinar el grado de compromiso, pero también van a influir en la formación espiritual de los jóvenes a quienes estamos influenciando. Entonces, es evidente, hermanos, que hoy en día podemos hablar una carencia de modelos como punto de referencia para este sector de nuestra iglesia que conforman los jóvenes y los adolescentes. Hoy, básicamente podemos decir que ante esta carencia de modelos de referencia que puedan ser una plataforma para impulsarles, hoy en día están escasos estos modelos. Entonces, es uno de los elementos fundamentales que van a impactar de una manera negativa a la integración de los jóvenes a la vida de la iglesia. Los adultos, hermanos, de alguna manera, por así decirlo, nos volvemos o nos convertimos en entes sospechosos para esta generación. Ellos empiezan a dudar de nuestras intenciones, pero también de nuestras actitudes, a veces un tanto contradictorias, y esto efectivamente les va a desanimar a caminar junto con el Señor. Así como hoy en día hay una desconfianza a nivel social
en las autoridades, en nuestros líderes políticos. Algo similar ocurre en el entorno de los jóvenes, hacia adentro de la iglesia, concretamente hacia los adultos. Adultos que en algún momento son líderes para estas generaciones. Adultos que tienen un cargo en particular y que de alguna manera tienen que impactar de una manera positiva a ese sector de jóvenes y adolescentes. Desafortunadamente, esta carencia de modelos, pues, se debe en parte por causas, obviamente podemos decir, de que el liderazgo que se ejerce no es un liderazgo bajo la perspectiva bíblica, o no se ejerce este liderazgo con un corazón humilde y un oído atento al Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos, me gustaría entonces que pudiéramos analizar o considerar algunos conceptos erróneos, equivocados, que hoy en día han sido intentos o se han establecido dentro de la iglesia, cuyo propósito tienen alcanzar a esas nuevas generaciones. Pero reitero, son conceptos equivocados, son conceptos erróneos y que desafortunadamente hoy en día hay iglesias que echan mano de esos modelos, de esos paradigmas, de tal manera que en una desesperada intención por alcanzar esas generaciones, a veces dicen, pues no me queda de otra más que recurrir a este tipo de modelos y que en ocasiones los creen efectivos. Bueno, vamos a empezar a mencionar el primero. El primero, hermanos, y reitero, es un concepto erróneo, equivocado, es mientras más fragmentado estén los jóvenes y los adolescentes, mejor. ¿A qué nos referimos con esto, hermanos? En vez de que los jóvenes y los adolescentes vean a la iglesia como un cuerpo obviamente compuesto por personas que provenimos de diferentes trasfondos y que nos encontramos en distintas etapas de la vida, ahora se intenta dividirla en departamentos para que se puedan suplir las necesidades e intereses de cada uno. Y aquí cabe la pena aclarar, hermano, que no, el problema no es tanto que exista un departamento de jóvenes, un departamento de adolescentes, que al fin del día, pues obviamente es un departamento donde ellos se encuentran aún igual, pensamientos similares, entornos similares. Sin embargo, aquí, hermano, propiamente a lo que hago referencia es el énfasis de la iglesia debe de estar en la integración de todos los que componen esa comunidad, más no en la segregación. Es decir, para aterrizar un poco más lo que estoy comentando, desafortunadamente hay iglesias que tanto a los jóvenes como a los adolescentes los tienen segregados o separados totalmente del culto general. Todo el día sábado se la pueden pasar en su salón de estudio o donde se reúnen todo el día sábado. No hay esa interacción con el culto general, con todos los miembros de la iglesia. A eso es concretamente a lo que me estoy refiriendo. Entonces, hay quien se empeña en fragmentar a los adolescentes y a los jóvenes. Sin embargo, hermanos, tenemos que recordar que Dios diseñó la iglesia y eso lo estamos viendo los días viernes, o más bien lo terminamos de ver los días viernes en la serie de las familias devotas. Vimos cómo Dios diseñó la iglesia para que funcione como una familia. Y las familias no funcionan segregadas en grupos de intereses. Por tanto, hermanos, desde luego que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes necesitan aprender de las escrituras, necesitan interactuar con los más maduros, a quienes nosotros llamamos adultos, ¿verdad? Porque solo de ese modo van a poder beneficiarse con base a la experiencia que los años dan y desde luego y ser de ayuda a su vez a los que vienen detrás. A esto me estoy refiriendo concretamente con este punto. En algún momento, hermanos, alguien dijo lo siguiente: los jóvenes pertenecen a la familia más extensa que es la iglesia. Como tales, ellos forman parte de una compleja red de relaciones a la cual ellos contribuyen
y de la cual son beneficiados. Por supuesto, es natural que los jóvenes tiendan a pasar tiempo con otros jóvenes, pero la iglesia no es una agencia natural. La iglesia es un fenómeno que solo puede ser explicado por la gracia operativa del Espíritu Santo obrando a través del Evangelio de Cristo. Parte del discipulado de personas jóvenes es alentarlos y equiparlos para ser participantes dispuestos en una congregación diversa. Y sigue añadiendo este escritor, los jóvenes importan no porque ellos son la iglesia del mañana, sino porque ellos son parte integral de la iglesia hoy. Y lo mismo, hermanos, podemos decir de otros grupos de interés dentro de la iglesia, para ejemplificar. Por ejemplo, los solteros, ¿no? O como nosotros los mencionamos, bueno, no propiamente, ¿no? Los completos en Cristo, los solteros, que hoy en día no cuentan con una pareja por diversas situaciones, pues no pueden formar una iglesia dentro de la iglesia. Ni los casados, ¿verdad? Tampoco lo pueden hacer, porque nosotros todos somos la iglesia y todos nos necesitamos unos a otros. Sin embargo, reitero, este ha sido un modelo erróneo que en algún momento algunas iglesias han tratado de implantar, segregar, que el joven, que el adolescente no interactúe con el resto de la congregación, que el joven y que el adolescente se pierda de la palabra que se expone cada 8 días. Se mantienen aislados, incluso ajenos al mismo entorno de lo que ocurre en el seno de la comunidad de fe. De repente esto lo vemos cuando le preguntas, oye, a un joven, oye, ¿te enteraste que tal hermano? A veces no saben ni quién es el hermano, ¿a poco viene? ¿Dónde se sienta? ¿Cómo es? Alto, bajo, ¿no? Fíjate, todo el efecto negativo que este modelo erróneo produce o impacta en la vida de los jóvenes y de los adolescentes. A eso me refiero concretamente. Otro modelo erróneo, hermanos, es el siguiente. Hay quienes dicen, para ministrar eficazmente a los jóvenes, debemos entretenerlos. Eso es un modelo erróneo y desafortunadamente hay quienes lo emplean. Entonces, reitero, esto es una idea desafortunada que ha calado, hermanos, profundamente en muchas iglesias durante muchas décadas. Por cuanto se asume que la juventud lo que quiere es diversión y no responsabilidad. Hoy, hermanos, creo que nos podemos dar cuenta que uno de los retos más desafiantes para los padres es inculcarle responsabilidades a los hijos. Entonces, también se asume en este contexto que debemos hacer todo lo posible para mantenerlos entretenidos. Tan es así que de repente el padre cuando llega con el adolescente, vete al grupo ahí, a ver qué te enseñan, ¿verdad? Ahí que te mantengan en lo que yo soy acá en el culto, o a veces ya en el culto haciendo otras cosas, pero allá que te entretengan, ¿verdad? Como decíamos, vemos a la iglesia como una guardería, desafortunadamente. Y no es, hermano, que esté mal o que yo piense que tenga de malo que un joven, ¿verdad? Se comporte como joven. Vamos a ver a Eclesiastés. Te invito a que abras tu Biblia. Eclesiastés capítulo 11. Voy a pedirle a alguien que me pueda apoyar con la lectura. Eclesiastés capítulo 11. El versículo es el 9 y el versículo 10. Si alguien ya tiene la cita, hermano, por favor, abra su micrófono y le escuchamos. Paz, hermano. Paz, Junior, pasa vos. Le doy lectura 9 y 10, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Amén. Reitero, hermanos, no estamos en contra, ¿verdad? Que el joven se comporte como un joven.
Pero debemos de tener en cuenta, hermanos, que lo que Dios va a usar para salvar a nuestros jóvenes es absolutamente lo mismo que Él ha prometido usar para salvar a los adultos. ¿Y qué estamos hablando aquí, hermanos? El poder del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y alguien más que me ayude con primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17 y versículo 18. Reitero las citas, Romanos capítulo 1, 16 y primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17 y versículo número 18. Romanos 1:16. Sí, por favor. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Amén. Y quien tenga primera carta a los Corintios, por favor, me apoya. Es el capítulo 1, versículo 17 y versículo... Adelante, hermano pastor, por favor. Muy bien. Claro que sí. Dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Entonces, hermanos, veamos la importancia de transmitir el evangelio a esas nuevas generaciones. No es entretenerlos, ¿verdad? No es por ahí hacer una mesa, una charla ajena a lo que es el evangelio. Reitero, Dios va a usar para salvar a los jóvenes lo mismo, a los jóvenes y adolescentes lo mismo que ha prometido usar para salvar a los adultos. Lo acabamos de ver en estas dos citas en la pluma del apóstol Pablo. Y de igual manera, hermanos, lo que mantendrá a los jóvenes perseverando en la iglesia y desde luego poniendo los dones en operación, no solamente, en actividades entretenidas, sino la pasión por nuestro Señor Jesucristo y el evangelio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. ¿Alguien de mis hermanos que no ha tenido oportunidad de leer, que me pueda apoyar con la lectura, por favor? Yo, hermano, yo puedo apoyar. Sí, adelante, Karina, gracias. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. 14 y 15, por favor. Porque el amor de Cristo no nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Amén. Así es, hermano. Entonces, tenemos que encauzar a esos jóvenes y a esos adolescentes a vivir con pasión por el Señor Jesucristo. Que el evangelio pueda manifestarse en su máxima expresión en los corazones y en la vida de estos jóvenes y adolescentes. Entonces, este es un modelo erróneo. Quienes piensan que para ministrar eficazmente a los jóvenes debemos entretenerlos. Hay otro modelo, igual erróneo, reitero, estamos viendo algunos modelos erróneos que se aplican en las iglesias. Es el siguiente: no debemos tener altas expectativas con respecto a la vida espiritual de los jóvenes. Reitero, es un modelo erróneo, lo repito, no debemos tener altas expectativas con respecto a la vida espiritual de los jóvenes. Estas, hermano, otras cosas que no se expresan abiertamente, pero sin temor a equivocarme, están presentes en el trasfondo, en las muchas actividades y programas que se preparan para los jóvenes. Siempre que se mantengan viniendo a la iglesia, participando del programa de jóvenes, alejados de los vicios, con eso ya es suficiente, ¿verdad? Decimos, mira, con que vaya a la iglesia, ¿verdad? Con que esté ahí integrado, involucrado en las actividades que se desarrollan en la iglesia, con eso es suficiente. Prefiero así que esté en el vicio, ¿verdad? Muchos dicen ahí con los amigos
en la ociosidad. Eso para algunos es suficiente. Y no quiero decir, hermanos, que eso sea malo, desde luego es parte, que vayan a la iglesia, que interactúen, que trabajen, que se involucren en las actividades. Pero cuando entendemos, hermanos, que desde la adolescencia los jóvenes deben de ser tratados como adultos jóvenes, veremos que nuestras expectativas deben de ser más altas. E incluso, como tú puedes notar, hermanos, cuando echamos o se hace referencia en la escritura de jóvenes, no creas que eran 18 años, 15 años, que tenían edades maduras, ¿no? Ya de los 30, y fíjate en qué contexto los tenían, 30, 35 años. Y me gustaría compartirte en este mismo tenor lo que en algún momento charlaron o conversaron dos adolescentes a este respecto, donde ellos decían, bueno, a ver, ¿cómo se percibe al adolescente? Es por qué antiguamente o tiempo atrás no se tenía en el mismo concepto. ¿A qué me refiero? La pregunta que se pone sobre la mesa, hermano, entre esta plática entre estos dos adolescentes es la siguiente, en la interacción que hacen estos dos adolescentes. La interrogante era, ¿por qué los hombres y las mujeres jóvenes del pasado eran capaces de hacer cosas a la edad de 15 o 16 que muchos de 25 a 30 años no son capaces de hacer hoy en día? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y hay mucha verdad. ¿Cómo es? Vemos generaciones, pues, remontándonos a tu abuelito, a tu abuelita, ¿verdad? Dicen, bueno, ya desde 15, 16 tenía que llevar el sustento a su casa, tenía una responsabilidad importante, incluso podría ser el sustento de su familia. Veíamos, por ahí recuerdo, no me acuerdo quién fue, que decía el hermano, que a los 15, 16 años creo que ya lo mandaban al centro. No recuerdo dónde lo escuché, en qué foro. Un hermano estaba dando esa experiencia, ya un hermano obviamente mayor. Decía, no me acuerdo cuando me mandaba al centro mi papá ahí para realizar algunas actividades. De 13, 14 años me mandaba solito. Yo me iba, nada más me decía, toma este camión y traía los encargos del papá. Esta es la pregunta, ¿por qué, hermanos, hombres y mujeres jóvenes del pasado eran capaces de hacer cosas a la edad de 15, 16 años, que hoy en día muchos de 20, 25 años, 30, 35 años no son capaces de hacer? La respuesta, hermanos, que se daba en esa interacción, en esa plática la respuesta es que la gente hoy mira a los adolescentes a través del lente moderno de la adolescencia. Recordemos, hermanos, que en la etapa de la vida como tal no existe la adolescencia, así como tal. Es una categoría social de edad y de comportamiento que habría sido completamente extraña no hace mucho tiempo. Tal es el caso con los judíos, lo podemos ver reflejado en ellos. Y no es que estos adolescentes, hermanos, tuvieran algún problema con el término adolescente en sí mismo, ni aun con el hecho de aceptar que los adolescentes se encuentran, desde luego, en una etapa de crecimiento, de desarrollo y de maduración. El problema, decía o se exponía ahí, que tenemos, decían ellos, es que con el entendimiento moderno de la adolescencia que permite, alienta y aún entrena a la gente joven a permanecer aniñados por más tiempo del necesario. Ten en mente lo que esos adolescentes platicaban, hermano. Vemos cómo nuestra perspectiva, efectivamente, pues seguimos, hoy en día la etapa es niño, ¿verdad? Adolescente, joven, así lo vemos en las diferentes etapas. Sin embargo, la realidad es que la adolescencia como tal, esa etapa no está. Brincan inmediatamente a la juventud, por así decirlo, y cuando vamos a las escrituras, lo que estos adolescentes, estos dos muchachos mencionaban, coincide mucho con la mente de Dios. Y esto, hermanos, concretamente lo vemos en el libro de los Proverbios. Este libro de los Proverbios, como tú sabes, está escrito para jóvenes que aún están en casa con sus padres, pero
a los que se les trata como adultos jóvenes. Fíjate la diferencia. Y parte de este modelo que decíamos es que de repente no debemos de tener altas expectativas con respecto a la vida espiritual de los jóvenes, ¿no? Decimos, no, es que es joven, es inexperto, no va a poder, le hace falta visión, ¿verdad? Yo creo que en la medida que nosotros deleguemos responsabilidades de una manera sabia, desde luego, conociendo el entorno, sus condiciones, sus fortalezas, desde luego sus debilidades, pero siempre delegando responsabilidades, creo que podremos desarrollar justamente eso que carecen estas nuevas generaciones o que a los padres nos cuesta trabajo, hacer responsables a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes. Este es su modelo. Vamos a pasar a otro modelo, hermanos, otro modelo erróneo. Hay quienes implementan el modelo donde dice, para alcanzar a los jóvenes debemos ofrecerles actividades y programas entretenidos. La iglesia, hermanos, de hoy parece ser adicta a estas actividades y programas, como si allí se encontrara la solución para todos sus problemas. Y vuelvo al mismo punto, no es que estemos en contra, hermano, de las actividades, ni mucho menos en contra de los programas, pero de repente erramos o fallamos al pensar que ahí se encuentra la solución. Nos centramos como si eso fuera la panacea, ¿verdad? Para decir, con este modelo, con esta actividad, voy a alcanzar a esos jóvenes. Pensamos que es la panacea, es decir, la respuesta, ¿verdad? Que nos va a dar la solución a lo que estamos buscando. Ahí pensamos que en esas actividades y en esos programas, ahí se encuentra la solución. Y erramos, hermanos, todavía más cuando sobrecargamos a la iglesia con un montón de programas y actividades en los que usualmente están involucradas las mismas personas. Porque hasta eso tampoco involucramos a todo el núcleo, ¿no? Y ya no sabemos ni cómo acomodar las fechas en el calendario, ¿verdad? De tantas actividades y programas que tenemos. Si algo, hermanos, si algo debemos de mantener en claro en nuestras mentes, es que ninguna iglesia, absolutamente ninguna iglesia puede ser fortalecida a menos que esté centrada en Cristo y en su palabra, y no en programas y actividades. Te voy a invitar a que hablas Colosenses, la carta a los hermanos de Colosas. El capítulo es el 2. Vamos a leer los primeros 10 versículos de este capítulo. Igual si alguien lo tiene, y obviamente voy a resaltar un par de versículos, pero para tener todo el contexto de esta lectura. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 10. Igual nuevamente le hago la invitación a algún hermano que no haya participado con la lectura. Por favor, abra su micrófono y le escuchamos con atención, por favor, hermano. Pasa voz. Pasa voz, Denis. Colosenses 2, del 1 al 10. Por favor, hermano. Dice así: quiero que sepan que gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea, y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el ministerio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, las que van de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en una forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Amén.
Amén. Gracias. Entonces, voy a resaltar únicamente aquí algunas porciones que que nuestra hermana Nelly nos apoyó a leer. Concretamente, ubicarnos donde dice hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio. ¿Qué es lo que Pablo pretendía o qué es lo que Pablo quería? Pues bueno, lo quería esto porque estaba preocupado por su entendimiento. Él sabía que su unidad y su firmeza no era una mera cuestión de amor, sino también de crecer juntos en la verdad de Dios. Por eso decíamos, una iglesia no solamente basta para atraer estas nuevas generaciones con planes, con programas, con actividades. Esto se debe de centrar en Cristo y en su palabra, en el entendimiento, en el conocimiento de la verdad de Dios. Y dice en otro apartado de esta misma lectura, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta, hermano, es una idea importante en la carta del apóstol Pablo que escribe a los hermanos de Colosas. Con esto Pablo prácticamente estaba refutando algunas de las malas enseñanzas que estaban ejerciendo preocupación a los cristianos de Colosas. Ellos estaban influenciados, como lo vimos, lo leyó nuestra hermana, por esos maestros que decían que buscaran los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pero no buscarlos en Jesús, sino fuera de Jesús. Entonces, Pablo escribe esto: ustedes van a encontrar todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pero en Jesús. Él los tiene absolutamente todos. No está mal buscar sabiduría y conocimiento, desde luego, pero nosotros hemos de buscarlo todos, absolutamente todos, en Jesús. Entonces, hermanos, vemos cómo este modelo erróneo para alcanzar a los jóvenes de ofrecerles actividades y programas entretenidos, pues desafortunadamente nos llevan precisamente al conocimiento pleno de la palabra de nuestro Dios y a la interacción en una relación fuerte y estable con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Vamos a otro apartado que otro punto es: para alcanzar a los jóvenes debemos tratar primeramente aquellos temas que inquietan a los jóvenes en general. Yo creo, hermanos, que este modelo es de los que, sin temor a equivocarme, más se aplican en las iglesias. Si hiciéramos si les preguntáramos a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes qué temas quieren escuchar, de qué temas quieren que se les hablen, mira, sin temor a equivocarme y con la certeza de que va a ser el 90%, ovnis, los dinosaurios, la homosexualidad, las drogas. Son temas, hermano, en serio, que cada vez que se les preguntan a los jóvenes ¿qué temas quieres escuchar? Y esto es muy general, no es en particular de una noviazgo también, exactamente, pero son temas como que de cajón. Y en todas las iglesias haces la misma pregunta y van a coincidir, hermano, en un alto porcentaje. Entonces, adicciones, sí, efectivamente. Hoy en día, bueno, los tatuajes, ¿verdad? Oye, ¿me puedo tatuar? No me puedo tatuar, ¿no? Para seguirle aumentando ahí a la lista. Entonces, una vez más, hermano, debo de decir que nosotros debemos, sí, suplir las necesidades de aquellos a quienes ministramos, pero no olvidemos que no siempre, esto es bien importante, escúchalo bien, que no siempre los jóvenes y los adolescentes colocan sus necesidades en el orden correcto de importancia. La mayoría de las veces, hermano, los jóvenes y los adolescentes colocan en la categoría de necesidad lo que desean o lo que les resulta atractivo, más no lo que realmente necesitan. Vayamos a segunda carta a Timoteo. Vamos a ver qué nos dice al respecto Pablo, qué le escribe Pablo a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo número 4. Que alguien me ayude, por favor. Repito la cita, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo número 4.
Si alguien la tiene, por favor, ayúdeme, abra su micrófono, por favor. Segunda de Timoteo 4. Sí. ¿4 qué? Versículo 1 al 4, por favor. Dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Amén. Entonces, hermano, indudablemente, cuando le preguntes al joven qué quiere escuchar, difícilmente, ¿verdad? No dudo que alguien, pero difícilmente, o será en un menor porcentaje, digan, háblame del evangelio, compártame el evangelio. Ya mencionamos qué es lo que realmente quiere escuchar el joven, ¿no? Entonces, muchos de nuestros jóvenes y adolescentes, hermanos, desde luego no van a poner la sana doctrina en una lista de necesidades primarias. Eso es evidente. Pero Dios nos ha revelado en su palabra que esa es una parte esencial de nuestra madurez y de nuestro crecimiento en su gracia. Entonces, esta parte, hermanos, de repente cometer el error, ¿no? De líder, de decir, bueno, a ver, ¿qué temas quieren escuchar? Los que ya comentamos, ¿verdad? Y bueno, vamos a buscar, vamos a investigar y se exponen. Cuando hoy en día, hermanos, lo que tenemos que predicarle a los jóvenes, a los adolescentes, es el evangelio. En todo tiempo, fuera, que lo dice el apóstol Pablo, te insto a que tiempo fuera de tiempo, tú les prediques la palabra. Que les redargullas, que les reprendas, que les exhortes con paciencia y doctrina. Esto es, hermano, definitivamente un joven nunca va a poner, un adolescente, esa prioridad en su lista de temas, ¿verdad? ¿Qué quieres escuchar? Y eso, hermano, es urgente, urgente. Ya para ir concluyendo, hermanos, entonces vemos cómo a través de estos modelos erróneos, pues bueno, muchas iglesias están haciendo una tarea tratando de adaptarse, de actualizarse y dando respuestas concretas a inquietudes, pero también a desafíos, crisis y expectativas de los jóvenes y adolescentes de hoy. Sin embargo, y esa es la realidad, todavía en algunos púlpitos la palabra no es predicada de una manera relevante para la vida de los jóvenes, quienes a su vez, a decir verdad, sienten que esta no les aporta absolutamente nada con respecto a sus problemáticas. Ven una iglesia obsoleta, alejada de la realidad y distante de sus luchas y de sus necesidades diarias. Entonces, hermanos, el desafío, o uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos como adultos, como líderes, es predicar la palabra de nuestro Dios. Que nuestros programas, hermanos, que nuestras actividades estén centrados en la prédica del evangelio. Que se predique desde los púlpitos, desde el estrado, el evangelio. De tal manera que podamos alcanzar a esas nuevas generaciones. Que podamos involucrarnos, que podamos tenerlos ahí sentados a nuestro lado, compartiendo experiencias, pero también escuchando la palabra de nuestro Dios en labios del expositor, del predicador. Es un gran desafío, hermanos, que a cada uno de nosotros nos corresponde, bueno, pues tomar acción, porque somos parte de esta familia a la cual nuestro Señor nos ha llamado por su gracia y misericordia. Bueno, hermanos, aquí concluimos. Gracias, que Dios te bendiga. Cedo el micrófono a nuestro hermano Pastor Suriel Martínez. Paso a vos, hermano.